Epa. Bueno, bon dia a tots. Bueno, aquesta primera taula rodona que tindrem 4 taules rodones en la comunitat energètica i precisament aquesta primera tratarem... Perdó. Cosas del directo. Sí? Se sent bé? Bueno. Aquesta primera taula rodona tratarem de l'aerotèrmia, que com tots sabeu, suposo que la majoria sou professionals del sector, serà una tecnologia que tindrem un ampli recorregut en els propers mesos i anys, no? Sobretot a partir de la nova directiva d'eficiència energètica d'edificis i també un aspecte molt important que també tractarem a la taula, com són els certificats de l'estalvi energètic, on l'aerotèrmia té un paper important. I m'acompanyen 3 persones molt autoritzades per parlar de la matèria. Aquí al meu costat, Alberto Sant, que és director de ventas de Mitsubishi Electric, Marta San Román, que es directora de Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, y finalmente César de Cara, César de Cara, que es del Instituto Catalán de Energía, el Instituto Catalán de la Energía, ICAEM, que es el responsable de eficiencia energética. Entonces, sin más, bueno, he hecho una pequeña introducción de la aerotèrmia muy brevemente porque quiero que el tiempo, principalmente, dedicárselo a ellos. Tenemos prácticamente 1 hora y muchos temas que tratar. Alberto, bueno, a mí me gustaría que para empezar, como especialistas en la tecnología, nos explicaras un poco los fundamentos, las prestaciones, ¿sí? Y bueno, y las principales ventajas que supone la aerotèrmia, bueno, sí. Y qué impacto va a tener en los próximos meses y años. Vale, bueno, a ver, la aerotèrmia al final, creo que todo el mundo ya conocemos el concepto, no dejamos de hablar más que de una bomba de calor. Bueno, lo primero agradeceros por la invitación, disculpad que no tenía que apuntar al principio y pues suena muchísimo. Agradeceros a Fintech que contéis con nosotros y pues sobre todo daros la enhorabuena por el éxito que está empezando a tener esta feria y cada vez va creciendo mucho más. Okay. Como decía, la aerotèrmia ya sabéis que es un concepto que empezó a hablarse en 2009, ya en 2009 apareció el concepto de aerotèrmia como un sistema eficiente, una energía renovable, y no deja de ser una bomba de calor que está diseñada pues, para tener una eficiencia estacional muy elevada para la producción tanto de calefacción, refrigeración o como agua caliente sanitaria, ¿no? Hay que tener un poquito el foco cuando hablas de los conceptos de fundamento de la aerotèrmia y su papel que va a tener en los próximos años. Pues bueno, a mí me gustaría que tengamos todos el foco, que hay un compromiso con Europa de cara a 2050, donde nuestros edificios tienen que ser 0 emisiones netas y tenemos un parque inmobiliario muy antiguo que tenemos que reformar y el uso de la bomba de calor creo que va a ayudar, o estoy seguro que va a ayudar a esa descarbonización para conseguir ese objetivo. Al final, del 60%, disculpad porque no estoy pasando ninguna diapositiva, no sé si funciona, estamos hablando de que el 60% del consumo que hay en una vivienda es la parte de calefacción y la producción de agua caliente sanitaria, ¿no? Ese 60% pues hay que cubrirlo, tradicionalmente se está cubriendo con sistemas tradicionales de combustión, donde utilizamos combustibles fósiles, y lo que tenemos que intentar es apoyarnos en 3 pilares fundamentales que en mi opinión que son la reducción de la demanda energética, el uso de esas energías renovables y el hibridar con sistemas que sean eficientes, como pueden ser también y renovables, como puede ser la energía solar fotovoltaica, para conseguir llegar a ese objetivo de 2050. Ese aspecto que hablas de... ¿Se me oye?
Ahora no. Ese aspecto, ¿Se oye bien ahora? Perdonad los problemas técnicos del directo. Es la primera mesa y parece que... Bueno, ahora ya tienes... acabas de pronunciar algo que me parece fundamental, que es la complicidad, entre comillas, entre el autoconsumo, que también va a ocupar una parte importante dentro de lo que es la comunidad energética, como no puede ser de otra manera, y la aerotermia. Me parece fundamentalmente interesante tratar ese aspecto. Claro, para mí, como os decía, que aquí a José un poquito mejor, yo, los 3 pilares de los que hablo, para mí siempre se habla que el mejor kilovatio es el no consumido, ¿no? No podemos utilizar sistemas muy eficientes, pero es mejor como primer punto de partida, pues es buscar esa eficiencia energética en los edificios. Ya en obra nueva, la normativa ya se ha adaptado, o sea, el código técnico actual considera los edificios ya tienen que ser prácticamente de emisiones prácticamente cero. Ya tienen, digamos, la normativa ya nos está obligando a diseñar para que nuestra demanda energética sea cada vez mucho menor o que sea prácticamente cero. Claro, eso es para obra nueva. Sí. ¿Qué hacemos con los edificios anteriores o los edificios antiguos, ¿no? Tenemos un parque, como digo, de unos 13 millones de viviendas que tenemos que reformar y en los cuales tenemos que utilizar diferentes soluciones que todas ellas pues, puedan llegar a ese objetivo de 2050. Entre ellas, bajar esa demanda energética, actuando en envolventes, todo lo que sean cerramientos, utilizar sistemas de ventilación cruzada que permitan ventilar, pero sin perder energía, sin perder esa eficiencia. Correcto. Lo que hablamos de la descarbonización o esa electrificación, pues utilizar energías eléctricas hoy por hoy como la aerotermia es posible, pues reduciendo esa demanda y utilizar esa combinación con energías renovables como puede ser la fotovoltaica, ¿no? Ya sea o bien autoconsumo, en el propio punto de donde estás dando esa producción, o bien en el origen de la producción de la energía, ¿no? Donde ya el parque de fotovoltaica, o sea, prácticamente el 50% de la energía en España se obtiene de procesos renovables, ¿no? Correcto. Sí, ahora cuando hablamos de descarbonización del edificio, se puede hacer por electrificación o por utilizar gases renovables, ¿no? O sea, que no sean de origen fósil, ¿no? De alguna manera. Pero sí. Realmente el principal aportación tiene que venir de la mano de la electrificación, porque ahora tenemos un problema, que vamos muy bien en generación, pero no estamos utilizando tanta energía. El consumo energético en en electrificación lo suficientemente como para que haya un equilibrio en el sistema. Bueno, y además, bajo mi punto de vista, que todavía nos queda por andar mucho. O sea, España es un país, prácticamente Europa, pero España es un país donde más de 300 días al año tenemos sol. Entonces, la solar fotovoltaica tiene un papel muy importante, aparte de energía eólica, donde España ya es pionero, o ese tipo de soluciones ya renovables. El utilizar la electrificación es porque el transporte de la energía es mucho más sencillo, es mucho más cómodo. Puede haber a lo mejor una mezcla de tecnologías en un futuro, ¿no? Que haya biocombustibles que se puedan utilizar, pero si yo siempre hago una comparativa. Yo cuando genero un kilovatio, por ejemplo, o hablamos de hidrógeno verde, por ejemplo, yo si genero un kilovatio con fotovoltaica y hidrógeno verde, porque el hidrógeno verde tiene que venir con una producción de electrólisis renovable, ese kilovatio que he generado, teniendo en cuenta que no tengo ninguna pérdida hasta el punto de producción, utilizo una caldera con la tecnología actual de condensación, que a lo mejor tiene un rendimiento de 1,1, pues de un kilovatio eléctrico en origen estoy produciendo o entregando un kilovatio con 1,1 al sistema, un kilovatio con 1 térmico. Creo que se está equivocando. Yo utilizo con esa generación de fotovoltaica, digamos, utilizo ese transporte de electricidad, que es mucho más sencillo, y conseguimos utilizamos bomba de calor, de ese kilovatio eléctrico estoy entregando en torno a 4 o 5 en térmicos, con lo cual estamos hablando de 4 o 5 veces más eficiente, aunque utilicemos ambas tecnologías, ¿no? Yo creo que podrá haber un mix, sobre todo en origen, en producción. ¿Por qué no, si tengo sobredemanda de fotovoltaica, utilizarlo para generar mientras hidrógeno verde, que después puedo quemar para generar otra vez electricidad? Yo creo que esa discusión va más en origen más que en la producción, ¿no? Yo creo que la producción es bastante más eficiente buscar un sistema como bomba de calor. Y finalmente, hablamos de rehabilitación, o sea, lo que está claro es que habrá una proyección de construcción de viviendas. Bueno, ahora nos han anunciado aquí en Cataluña 50.000 viviendas nuevas. Ya veremos, eso lo ha dicho un señor que estaba por aquí hace un momento, ¿eh? Bueno,
Esperemos que sea así, pero la paz importante está en la rehabilitación, claramente. Sí, no. Ahí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va a penetrar ahí? ¿Qué perspectivas hay de penetración ahí? Bueno, en la rehabilitación hay dos factores fundamentales, que uno está claro que es el espacio, por ejemplo, que puede ocupar una aerotermia comparado con un sistema tradicional, pero el fundamental yo creo que es la inversión, que después hablaremos de las CAEs o del tema de las subvenciones, etcétera. Es la inversión que puede tener el poner una bomba de calor o cómo podemos ayudar al usuario final a renovar su edificio. Al final, el objetivo es español. O sea, tenemos que intentar incentivar o ayudar al usuario final para que ese cambio no sea tan drástico, ya sea con financiación, con sistemas como las CAEs, que yo creo que van a ayudar mucho, y hacer esa transición energética y permitir pues eso, llegar al final, como os digo, a 2050 parece que suena muy largo, pero está cerca y tenemos hitos más cercanos como en 2030, que también nos hemos comprometido con Europa, ¿no? No podemos aprobar al final estudiando el último día. Exacto, ¿no? Ya tenemos que darnos mucha prisa. Bueno, pues muchas gracias. Luego seguiremos con el debate. Marta. No he pasado ninguna diapositiva al final, disculpadme. Bueno, no pasa nada, porque lo importante es lo que comentáis, y al final esto simplemente son imágenes un poco de refuerzo. Vale. ¿No pues entra? ¿No van tampoco? ¿No entran? A ver, ahora. Bueno. Bueno, pues... Bueno, sí, Marta. Bueno, tú como representante en este caso de los fabricantes de equipos de climatización, desde luego sois de alguna manera la organización que puede tener más información en cómo está evolucionando este mercado, sin duda. Y yo, de alguna manera, lo que te preguntaría es cómo está evolucionando en Europa, porque es el contexto en el que nos tenemos que mover, y también en particular en España. Más o menos, cuéntanos cuáles son los números de penetración y qué perspectivas hay en torno a todo este mercado que es tan interesante para todos. Pues bueno, lo primero, buenos días a todos. Me vais a disculpar porque no hablo catalán, solo hablo castellano, así que me temo que la mesa es en castellano por mi culpa. Gracias a todos también. Bueno, pues gracias de todas formas. Bueno, pues está evolucionando de una forma bastante convulsa como otros mercados, por decisiones políticas que afectan mucho la vida, los bolsillos, las inversiones de autónomos, de empresas, de instaladores, de fabricantes y demás. Y muchas de ellas, si me preguntáis, ¿y por qué esas razones políticas? Intereses, cuestiones regulatorias, egos en Bruselas y demás. Entonces, si vemos, por ejemplo, este es el mercado, a la derecha tenéis el mercado europeo. Es un mercado que ha crecido mucho en los últimos años. Hay más de 300 plantas de producción en toda la Unión Europea. Son 300 plantas de producción no solo del equipo completo de bomba de calor, sino también pues, de componentes, desde compresores, válvulas, refrigerantes, aislamiento, etcétera. Es una facturación de 21.000 millones de euros y se emplean más de 160.000 personas. El año pasado en Europa hubo una caída bastante significativa porque, bueno, pues si veis por aquí, desde 2013 hasta 2021 el crecimiento fue moderado, 2021 y 2022 el salto fue muy grande, hemos hecho muchos esfuerzos. Y en 2023 en Europa cayó. En España, sin embargo, subió un poco. Las cifras de esta primera mitad del año son una caída, pero es una caída tanto para bombas de calor como para calderas, como prácticamente todos los sistemas relacionados con las instalaciones térmicas y de climatización. Está muy condicionado por una serie de decisiones, de normativas y, bueno, pues una visión estratégica desde la Unión Europea que yo creo que, bueno, pues que ha dudado. A mí me recuerda, no sé, los que tengáis una edad como yo, me recuerda al Sheriff Coco de los teleñecos, ¿no? Venga, ahora todos para adelante, ahora todos para atrás, ahora todos para la derecha. Estamos haciendo un poco eso. El problema es que afecta a los primeros de la cadena de valor, luego a los siguientes, y al final, ¿qué ocurre? Pues que el usuario final se queda parado y dice, como no sé por dónde viene el toro hasta que no vean los cuernos, yo no salgo corriendo, porque no sé hacia qué dirección correr, ¿no? Eso lo decía un novio que tuve que era de Corea, que lo soltaban por la calle. Bueno, sigo. Esta es una imagen que yo utilizo mucho en Europa también,
porque ahora se empiezan a dar cuenta de que las bombas de calor y las necesidades de climatización no son solo de la parte del rojo, también son la parte del azul en cuanto a calor dentro de casa. Pero es que está invertido en el mapa y en el clima. Entonces la climatización no es un lujo. Poner aire acondicionado en el sentido de la refrigeración no es un lujo. Lo necesitamos ya en España. El número de muertes asociadas a olas de calor aumenta y lo empiezan a ver también en otros sitios europeos. Permíteme, hoy ¿sí? salía en La Vanguardia, hoy sale un titular que dice que el consumo en aire acondicionado se ha duplicado con respecto a hace 20 años. Y sale este mismo mapa de calor. Este mapa es de la Agencia Espacial Europea, es de julio del año pasado, no lo han actualizado este año. Pero yo este verano creo que no ha sido más fresco que el año pasado y la tendencia es que aumente. Propongo una fórmula. Me la he inventado yo, con lo cual pues, tiene tan poco sentido como el que le queramos dar, ¿no? Nos tienes intrigados, ¿eh? Sí, tienes intrigados. de hecho, el 4T estoy por transformarlo en un 5T. Y además, quien averigua alguna de las variables se lleva de regalo una entrada a Forotermia, que es un evento que hacemos la semana que viene y el que vais a aprender mucho. Y además os doy café y un cóctel. Bueno, es un poco mentira porque estáis todos invitados y es gratis, pero bueno. Bueno, el 4T es, si alguien juega a baloncesto, es un triple. La bomba de calor son 4 triples, ¿no? Contribuye a los 3 objetivos europeos, más eficiencia energética, menos emisiones y mayor... uy, que se me ha ido. Eficiencia energética, menos emisiones y mayor uso de renovables. Sirve para 3 sectores, residencial, comercial e industrial. Se puede utilizar en las 3 regiones climáticas, la cálida, la media y la fría. Se me olvida el cuarto y eso que pensaba en un quinto. El quinto era, multiplica por 3 la eficiencia energética de los sistemas tradicionales de forma media. Y tiene 3 aplicaciones. Calefacción, refrigeración y calentamiento de agua. No solo para las casas, sino también para la industria. Las 6 R son, bueno, la que realmente corresponde a la bomba de calor es la R de renovable. No olvidemos que tiene el carácter renovable. Además, voy a dar un paso más aún. Tú has hablado de esa complicidad entre la bomba de calor y el autoconsumo eléctrico. Sí. Pero si hablamos de autoconsumo energético, la bomba de calor es autoconsumo, ¿no? Sí. Fíjate qué complicidad. Bueno, sí. Las otras R's se pueden aplicar a más sectores, ¿no? Recicla, reusa, repara, así todas. Y las 3 P son propósitos, planeta y personas, ¿no? No nos olvidemos que de todo esto, pues las personas estamos en el centro. Y lo de la EPBD, que es otro acrónimo, es la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Va a suponer un cambio absolutamente para todos. No solo para bombas de calor, también para otro tipo de equipos, para aislamiento, para ventilación, para la regulación y control. No olvidemos que las bombas de calor siguen avanzando en innovación. No solo nos traen locos cambiando de refrigerantes cada década, pero por lo menos estamos avanzando en la parte de digitalización, de IA, de conectividad, etcétera. No sé si tenía algo más. Marta, con esta fórmula, los que lo dejamos. Con esta fórmula tenemos para un monográfico de todo un día, ¿eh? Será en otro momento, pero desde luego muy interesante. Sí. Y luego, bueno, traía aquí como reflexión, me temo que está un poco borroso, pero bueno, es simplemente una infografía que dibujó alguien hace un par de años, no, el año pasado creo que fue, que yo di una charla sobre los CAEs para instaladores como intermediarios, como agentes necesarios. No sé si quieres empezar a hablar ya de CAES o lo dejamos para luego. No, es oportuno. Es oportuno, sí, bueno. Sí. Los CAES es un sistema de incentivos, no es una subvención. Es cierto que hay que estrechar el gap que hay, la diferencia que hay entre la inversión, yo prefiero llamarlo inversión y no gasto, en una bomba de calor a otros sistemas, porque la diferencia es grande. Pero bueno, desde AFEC, haciendo ciertas reflexiones, creemos que a lo mejor las subvenciones no son correctas, que no deberíamos dar subvenciones, que lo que deberíamos hacer es ayudar y acompañar en cualquier tipo de cambio y de rehabilitación, porque además necesitaríamos una tasa de rehabilitación del 11 al 12% y estamos como en el 1%. No llegamos a los objetivos. Entonces, para animar en esos ejercicios de rehabilitación y de cambiar hacia sistemas más eficientes, hay que ayudar.
Pero dar dinero en la compra a lo mejor no es tan fácil ni tan factible, porque la gestión de los fondos y de esas ayudas es complicada. Las ayudas solo cobren una parte, con lo cual el que no tiene capacidad económica de invertir en eso va a seguir sin tenerlo, aunque le des 3.000 euros. Pero en cambio, si se ofrece un tipo de financiación que acompañe, que lo que se subvencione o lo que se pague sea, por ejemplo, los intereses de un préstamo razonable que esté gestionado por una entidad estatal, a lo mejor eso es mucho más viable. A lo mejor pagar basándonos en los ahorros futuros por la quinta T de la que hablábamos, ¿no? 3 veces más eficiencia energética de media que cualquier otro sistema basado en combustión. A lo mejor así sí se puede. Y los CAEs es un incentivo mayor, porque hay empresas, los que contaminan produciendo energía, ¿no? Las empresas energéticas tienen que pagar dinero a un fondo nacional, que ahora en lugar de pagar dinero pueden pagar con ahorros, que son los CAE. Entonces, los CAE pueden ser un incentivo fantástico. Ahora hay ya asociaciones que están trabajando en agregar la demanda pequeñita de las casas, de los propietarios en el ámbito residencial, y eso lo promoverá más. Entonces, esta infografía explicaba un poco cómo los instaladores son imprescindibles en el proceso CAES. No pasa ni un duro, no, se me nota que soy viejuna ahí, ni un euro pasa por su bolsillo, ¿eh? Es un flujo de dinero que va por otro lado, pero son imprescindibles para llevar a cabo la instalación y verificar que esa instalación se ha hecho en base al proyecto con los ahorros que se habían previsto, y además supone, yo creo, grandísimas oportunidades, porque todos los instaladores que estén en el sistema CAES pues van a tener muchos más proyectos y acceso a muchos más clientes. Y me callo ya. No, perfecto. Mira, además yo creo que el tema de los CAES lo estamos situando en el plano más bien de la vivienda, del ámbito residencial, porque es verdad que el gran reto que tenemos en este país es la rehabilitación. Sin duda, estamos muy por debajo, como decías tú, en un 1%, cuando tendríamos que tener el 10%, unas 330.000 viviendas al año. Correcto. Y estamos en 30.000, o sea, así de claro. Y es difícil avanzar. Es difícil financiar todo eso, es difícil ponerse de acuerdo en una comunidad de vecinos, pero en cambio los CAES sí que pueden tener un efecto mucho más inmediato en el terciario, donde hay un negocio de por medio, donde hay un decisor y donde hay un volumen de ahorro energético muy grande. Entonces, lo digo porque sois profesionales y al final tenéis que mirar los diferentes nichos de mercado que tenéis. El CAE llega a todo edificio, sea residencial o sea terciario. Y luego en el ámbito municipal. En el ámbito municipal hay infinidad de instalaciones de polideportivos, donde hay aerotermia, donde hay geotermia, donde hay muchas cosas que son susceptibles de estar a una aplicación de CAES. Exacto. Y yo creo que ahora, César, ya lo que nos gustaría, porque estamos ahora en Cataluña, es que nos des tu perspectiva ya desde lo que es el contexto catalán, en cuanto a cómo está avanzando la aerotermia, cómo está penetrando, cuáles las perspectivas de mercado y, por supuesto, desde el ICAEM, todo lo que sea relativo a los CAES. Que ayer precisamente tuvisteis una jornada en el Palau Robert que tratabais del tema. Llevamos todo el año con CAES. ¿Verdad? Llevamos todo el año. Entonces, lo que es una lástima es que yo tengo una diapositiva que es perfecta para explicar qué son los CAES. Esta diapositiva también nos sirve para entender la comparativa y las ventajas que tiene respecto a las subvenciones. Por desgracia, nosotros como ICAEM somos el órgano responsable de recibir y gestionar el tema de las subvenciones, pero también el de CAES, con lo cual podemos comparar y tenemos información al sentido. Dejarme que haga un pequeño indicio sobre lo que son los CAES, ¿vale? Los CAES, lo que se intentará es, o lo que se está intentando es que, como hemos visto que todo el tema de subvenciones requiere un trámite administrativo pesado, los trámites se dilatan, la persona tiene que hacer primero esa inversión inicial, no siempre las personas pueden tener recursos para hacer esa inversión inicial, y que la subvención está acotada a unos proyectos limitados en concreto. Es decir, usted tiene que hacer esto en este orden, con estas cosas, bajo esta norma. Entonces tenemos este sistema alternativo. Digo esto porque de momento las subvenciones y los CAES van a convivir. Esas empresas que ha explicado muy bien ella, que son las obligadas a aportar un tanto por ciento de su volumen de negocio al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, este año pueden elegir
en vez de aportar económicamente, aportar un 65% de sus obligaciones con la compra de proyectos que ahorren energía, que son los CAEs. Y cuando hablamos de CAEs, es cualquier proyecto que ahorre energía final. Es decir, no solo bombas de calor, ventanas, compresores, motores, cualquier sistema, equipo que ahorre energía final. ¿Qué pasa? Eso abre mucho. Si bien antes teníamos las subvenciones súper acotadas a proyectos concretos, con el sistema CAES lo abrimos. Y como muy bien ha explicado él, no solo están aplicándose al sector residencial. Tenemos el agrícola, tenemos el terciario y tenemos el industrial. Y también hay una parte muy importante que es la movilidad. Con la movilidad todavía no ha salido una ficha en concreto que es para la compra de vehículo eléctrico. A diferencia de los otros CAEs, siempre estamos hablando de ahorro, es decir, sustituir una cosa por otra. Con la movilidad y con alguna cosa más se va a intentar incorporar la aplicación de compras de equipos nuevos. Eso en cuanto a CAEs, que después hablaré más. En cuanto a la normativa, pues me tocará hablar, porque lo han explicado muy bien ellos. Lo que viene es para agarrarse, da vértigo. También hay que decir una cosa, es una directiva. Estamos trabajando en hacer la transposición. Entonces, no es que queramos meter miedo, tenemos que esperar a ver cómo queda traspuesta esta directiva europea, pero tenemos que ser conscientes de por dónde van a ir las cosas, ¿vale? Entonces, respondiendo, y como veis, yo me enrollo mucho, respondiendo a la pregunta inicial, nosotros, desde el ICAEM, empezamos a notar cierto cambio en el mercado a través de los certificados de eficiencia energética. Cada vez se están instalando más bombas de calor para hacer ACS. Con el cambio del Código Técnico del 2013 había una esclecha ahí, perdonad si se me escapa alguna palabra en catalán, que ya permitía hacer esa sustitución de esta energía solar por otra fuente. No especifica nada más, pero simplemente hablaba de solar, pero si quieres puedes probar otra cosa. Entonces ahí en la certificación energética empezamos a ver cómo, ostras, pues las bombas pueden ir bien pues para hacer también ACS. Y después vas hablando, vas conociendo el mercado y te das cuenta que proyectos nuestros, proyectos en edificios propios de la administración, pues veíamos que pecábamos que nuestras instalaciones solar térmicas no estaban del todo bien mantenidas. Y la aerotermia pues, nos abría pues, una vía que era más económica y de más fácil mantenimiento. Pero digo esto sin excluir ningún otro tipo de fuente renovable, ¿no? Pero ya la certificación energética pues, ya nos empezó a avisar. A nivel legislativo es complicado porque como ICAEN no somos órgano legislador, pero somos órgano consultivo, con lo cual tenemos contacto con los diferentes departamentos y ahí empezamos pues, a picar la puerta, a hablar con los técnicos municipales y a explicar, pues, de, oye, os van a llegar más proyectos en los que se va a plantear como una solución técnica para hacer el ACS, pero no nos limitemos a esto solo, ¿no? Vale. Entonces, con esto hicimos 3 documentos previamente. Uno para ayudar que los técnicos municipales y los técnicos proyectistas pudiesen hacer la justificación del código técnico con los sistemas aerotérmicos. Y después, como teníamos curiosidad, nos contactamos con AFEC y aquí públicamente le pido disculpas porque con ellos tenemos el documento este que está aquí. Tenemos publicado no la versión actual, sino tenemos con los datos hasta el 2020. Ahora tenemos uno que es hasta el 2022. Si tenéis paciencia, en un mes yo confío que ya saldrá publicado. Es un estudio que está muy bien porque nos dice, consultando a los verdaderos profesionales que saben qué productos están distribuyendo, las características de estos productos y en los sectores en los que está trabajando más. Y también nos da un feedback para ver allí donde no estamos entrando, ¿no? Entonces, vemos que a nivel residencial las tecnologías, ya sea aerotermia, geotermia o bombas de calor, se están aplicando bien para hacer calefacción, refrigeración y ACS. Se está aplicando muy bien. En terciario ya nos empezamos a encontrar con que hay más problemas. Aquí recojo el guante con los trámites administrativos y burocráticos. Existen, son reales y están ahí. Y los intentamos limar. Pero lo que intentamos fomentar es que dar el salto y que las bombas de calor se empiecen a utilizar y empiecen a sustituir procesos térmicos a nivel industrial. Entonces, con los nuevos refrigerantes tenemos un poco de esperanza. Ya el ámbito de aplicación podemos alcanzar tranquilamente a temperaturas de unos 80 grados, que está muy bien, pero bueno, todavía queda ahí. Entonces, tenemos estos 2 documentos hechos y publicados, uno que se va a actualizar, y en un futuro estamos pensando en
una guía más sencilla que sea para usuarios que no sean técnicos y que ayuden a la toma de decisiones, ¿no? Porque con esto, gracias a las subvenciones, aunque sea una lápida que nos pese porque es un volumen y un trámite que cuesta, nos da mucha información de cuál es el estado real. Voy más rápido, ¿no? Vamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que hay ciertas reticencias a que las bombas de calor se implanten en las rehabilitaciones. Es más difícil, es más costoso. Queremos aprovechar los sistemas que tenemos, los radiadores, todo eso. Entonces aquí, pues, esta guía que ya está hecha, que simplemente queda maquetar, nos da unos consejos prácticos a la hora de el ámbito de aplicación del equipo que queremos comprar, qué temperaturas son las que tenemos que considerar, qué puntos de partida son los importantes en función de cuál es nuestro estado inicial, es decir, cómo es nuestra vivienda, qué tenemos, qué podemos aprovechar. Entonces yo creo que es bastante útil, como mínimo para vencer esa reticencia inicial, ¿vale? Y el segundo iría más en la línea de uno de los trabajos que hicimos, que como no nos creíamos al principio, y aquí pido perdón, los datos que nos aportaban muchos de los fabricantes, cogimos una bomba, un laboratorio y la empezamos a probar en diferentes condiciones climáticas, representando todos los climas de Cataluña. Y la estuvimos puteando, es decir, haciendo calor con ACS, o sea, colocándolo en situaciones extremas. Por un lado nos sorprendió, porque teníamos el San Benito que pensábamos que la bomba trabajaría mal con zonas climáticas frías. Y el rendimiento se mantiene, ¿sabes? Entonces, bueno, pudimos comprobar las distintas maneras en las que los fabricantes calculan su información y verificar de que más o menos se cumplía. Entonces eso pues ya nos dejó un poco más tranquilos. Fuimos a más. Como veis... Permíteme un momento, César. Vuelve a la de antes. Una puntualización. Respecto a la EPBD, que es esta nueva directiva. Hablaré ahora. Sí, yo quería comentaros también que esta tarde, precisamente tu compañera Ainhoa Mata viene y nos va a explicar los pormenores o en qué aspectos principalmente y de qué forma escalada, cuál es el itinerario de aplicación de esta normativa. Esta tarde, a partir de las 4:30, estaba haciendo un poquito de publicidad porque pienso que como tenemos un tema limitado, luego vamos a ampliarlo. Y mañana por la tarde, Lluís Muré, mi jefe, hablará de CAES. Hacemos propaganda. Correcto. Vale, entonces, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos el tema certificación y nos gustaba ver pues esa comparativa, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo se está produciendo y cómo se está incorporando dentro del sector? Si comparamos estos datos con los que podréis comparar dentro de la guía, pensar que estos datos están muy condicionados. ¿Por qué? Porque son los registros de certificación. Es decir, no está representando todo el parque edificatorio, simplemente está representando aquellos que se venden, se compran o se alquilan. Con lo cual, son datos parciales, pero ya representan un poco y ya nos fue bastante bien pues para ver eso, ¿no? Cómo es esta evolución. Y como me he comido mucho tiempo y me gustaría hablar de los CAES y de la EPBD, paso. Esto es lo que vais a poder ver cuando os descarguéis el estudio que ha hecho esta gente para nosotros, ¿vale? Es decir, cuántas bombas se están vendiendo en Cataluña desde el 2009 hasta el 2022. De esas bombas, el rendimiento que está cumpliendo con las normativas para considerarse eficientes y una estimación de los ahorros que representan. Es decir, de esta contribución medioambiental que representa en nuestro balance energético. Todo eso lo podréis encontrar dividido por sectores, pero también por tipologías y por tecnologías de bombas, ¿vale? Entonces, vale la pena mirárselo porque está bastante bien. Y ahora vamos al drama, ¿de acuerdo? Mis compañeros pues, han explicado pues, la directiva que hay. Estos son datos reales. Me levanto aquí porque aquí se puede ver mejor. Lo que decían ellos, para el 2050 tenemos que llegar, marcarnos un calendario y ser capaces de no tener emisiones. ¿Qué punto hay? Los edificios representan el 40% del consumo actual. Con las emisiones baja un poco, ¿por qué? Porque la vivienda se ha incorporado o está incorporando más renovables que los otros sectores. Por eso siempre veis que hay un decalaje entre lo que consume y entre lo que emite. El drama es que de todos los edificios que tenemos ahora, y ahora explicaré aquí, en el 2050
de la edificación actual se prevé que todavía tendremos entre un 85 y un 95% de los edificios que son existentes. Y ahora es cuando vamos aquí. De los certificados hechos en Cataluña, del 1.300.000 ya vamos por el 1.500.000. Como podéis ver, la gran mayoría de edificios los tenemos que no son eficientes. Es decir, tenemos que pensar que todo esto lo tenemos que desplazar aquí. Todo este volumen de edificios, él ha hablado a nivel del parque nacional, que son 13 millones. Cataluña somos 1 millón y algo. Todo esto lo tenemos que mover aquí. ¿Cómo? Vamos a ver cómo se hace la transposición. Pero han apuntado muy bien. La aerotermia va a ser un elemento clave. Va a ser clave porque nos permitirá aprovechar también toda la producción renovable. Quedaos con esto, ¿eh? Actualmente el 75% de los edificios estaríamos aquí. Son ineficientes. De todos estos me sobrevivirá el 85 o el 95%. Es decir, es un volumen muy importante. Ahora mismo lo ha clavado ella. La renovación que se está haciendo del parque, somos generosos y le decimos un 1%. Lo estamos tocando muy limitadamente. Entonces, pues bueno, nosotros como ICANN estamos intentando ver de qué manera podemos avanzarnos a esto, y una de las opciones es hablar más sobre la rehabilitación y sobre los CAEs. César, aparte, este 1% me imagino que es bajo los parámetros actuales, que no son los mismos en la aplicación de la nueva normativa europea. Correcto. Con lo cual la dificultad es mayor todavía. Yo tengo unas diapositivas que presentará Ainhoa hoy, en la que se puede ver un poco pues, cómo estamos renovando, ¿no? Con qué porcentajes nos estamos desplazando. Y hay una que me hace mucha gracia, que está muy bien. Y es un indicador que para mí es muy válido. Con las subvenciones hemos visto que de las certificaciones de edificios existentes que se están haciendo ahora, las GES disminuyen una cantidad. Esa cantidad cuadra con el aumento de las SES. Es decir, significa que las rehabilitaciones que estamos haciendo actualmente no nos servirían. No llegaríamos a ello. Con lo cual tenemos que poner un poco más. Sí, sí. Entre otras cosas, la mayor parte de las rehabilitaciones son de elementos estructurales, aislamientos, y la parte eléctrica como que parece que no exista. Sí. Y precisamente me parece que también hay una jornada donde se ha hecho un observatorio en el que se demuestra que la rehabilitación energética de las viviendas pasa sobre todo por actualizar la instalación eléctrica y ir incorporando todos estos nuevos elementos. Correcto. Si no tenemos esa columna vertebral adecuada, será imposible. Mira, aquí vuelvo otra vez atrás porque aquí está. Este es un dato parcial, ¿eh? Esto es solo hasta septiembre del 2024. Aquí podéis ver que de todas las rehabilitaciones que se están haciendo, la columna azul de edificios existentes, la gran mayoría se está comenzando a poner aerotermias, cosa que al principio no, ¿sabes? Pero todo esto ha ayudado mucho en las subvenciones. A mí me gustaría que ahora hiciéramos entre nosotros un poco de debate en torno a esto que es principal, ¿no? Pienso que el punto crítico aquí está este reto de la rehabilitación y luego los CAEs, pero desde la perspectiva de que el CAE no es solamente para el ámbito residencial. Y tenemos claro que la rehabilitación es un punto importantísimo, fundamental, pero por otro lado los CAEs van más allá y que tenemos ahí oportunidades a nivel profesional muy interesantes, ¿no? No sé qué os parece. Mira, abro turno de palabras. Sí. Yo sí, como llevo un rato ya en silencio, el debate yo creo que va a haber poco, porque estamos todos bastante alineados. El coloquio. Que más coloquio, ¿no? Al final el dato que estamos todos barruntando de la nueva normativa, etcétera, bueno, es que para 2027, ¿no? La calificación energética que nos van a pedir es la E, creo recordar. 2033 era en la D, ¿no? Ya no valdrán los que estén en la D, no me acuerdo exactamente cuáles eran los... Lo puedo explicar porque hay un plan que tienes que renovar el 16% de los peores edificios. De los peores edificios. Con lo cual es lo que dice él, vamos a pasar de una G, vamos a estar cerca de una E. Pero es que después tendrás que hacer el 26% de los peores edificios, con lo cual no te sirve cumplir el mínimo, porque después vas a volverte a hacer. Yo creo que lo que realmente es importante es que ya que nos metemos en esas rehabilitaciones, que además me ha parecido muy acertado además,
ya que nos metemos en esa rehabilitación o en esos 3.000 edificios, o sea, 30.000 edificios en España, que deberían ser los 300.000, hagámosla bien, ¿no? Hagámosla ya actuando en todo, bajando esa demanda energética, pues envolventes, cerramientos, ventilación, autoconsumo. No tiene sentido hacer una rehabilitación ahora que quede obsoleta dentro de 4 años. No tiene sentido. Entonces, pero luego además hay que pasar primero por una concienciación y una reforma de la forma en la que se emiten actualmente los certificados energéticos, porque comprarlos por internet a subasta por 35 euros es un poco absurdo. Entonces, si no damos valor a ese ejercicio de auditar la calidad energética de los edificios, las letras, pues es un juego de letras. Un trámite para vender o alquilar una casa. Exactamente. Y luego, por ejemplo, el mercado inmobiliario puede ser sensible a esto, porque hay países en los que para alquilar, en Francia, si no recuerdo mal, a partir de enero del año que viene, para alquilar una vivienda tiene que tener mínimo calificación D, que hemos visto dónde están todo, ¿no? Entonces, hay gente, en Bélgica también pasa, luego si compras un edificio o si compras una vivienda, tienes 2 años para que esa vivienda tenga como mínimo una calificación D. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Pone una bomba de calor, así llega a la calificación D y se revaloriza la vivienda. Porque ahora lo que se exige es simplemente que tenga el certificado. Exactamente. El que sea. Punto. No, de ahí que esa parte de que en edificación nueva ya hemos dado ese paso, ya asumimos que una vivienda de obra nueva tiene que tener unos rendimientos muy buenos, las calificaciones son ves calificaciones que son Bs, As, se habla de Passing House, etcétera, pero la gente en rehabilitación no es consciente o no se incentiva o de alguna forma, ¿no? Al final el usuario final necesita algo para decir, oye, si yo renuevo mi vivienda, la revalorizo, la podré alquilar mejor, la podré vender mejor, etcétera, ¿no? Es una parte que yo creo que es fundamental. Y ahora, a nivel individual, de vivienda individual, sería ese certificado energético, pero luego tenemos la inspección técnica del edificio, que también habría que meterle mano a eso. Sí, claro. Perdonad la expresión. Pero bueno, para decirlo bien claro, ¿no? Efectivamente. Sí. No, dale. A mí me gustaría hacer un pequeño hincapié sobre el tema de la certificación. Y sí que es cierto, es que lo has clavado, ¿eh? Tenemos que ser más críticos con nuestros propios técnicos. Si alguien nos hace una llamada y nos dice que nos certifica nuestra casa desde Canarias, Valencia, a ver, esto es como las auditorías en su día. ¿Qué queremos? ¿Tener un papel guardado en un cajón que no nos va a servir para nada? ¿O queremos fiarnos de esa certificación porque nos va a dar unas pistas de qué necesitaré hacer? ¿Vale? Y ahora se ha vuelto muy importante porque muchos de los CAEs y muchas de las subvenciones se basan en esa certificación. Entonces, bueno, nosotros intentamos hacer un control de los técnicos y esta nueva directiva también avanza sobre un cambio de la certificación, unos cambios de los criterios. Bien. Y un pasaporte digital de un pasaporte digital de edificio que para nosotros es muy importante. Nosotros en su día, y nos lo tiraron atrás, pero algo hicieron. Desde Cataluña intentamos acotar la calidad mínima para poderse alquilar. Pues nosotros intentamos hacer una campaña contra las certificaciones de edificios que eran unos G. Lo único que conseguimos fue que su vida útil pasase de 10 a 5 años. Algo salvo. Pero sí que es muy importante lo que están diciendo nuestros compañeros de Airos, ¿no? Sobre el tema de la certificación y ser nosotros mismos el que le demos valor y dar valor a los técnicos que realmente están haciendo un buen trabajo. Sí. Es que ahora no recuerdo dónde es, no sé si es en Estados Unidos, donde cuando se pide un préstamo, una hipoteca para la compra de una vivienda, aparte de auditar el estado de la vivienda desde un punto de vista energético, si no es suficiente y va a tener que subir, se obliga a introducir en el préstamo y en la hipoteca el valor de una reforma integral con los avales correspondientes. Es que no recuerdo ahora dónde es. Sí, aquí también. Pero es por vincular un poco con lo que comentaba antes de que una forma de impulsar las bombas de calor sin tener que pensar en subsidios es financiar la vida útil de las bombas de calor en base a los ahorros y en base a lo que mejora la eficiencia energética y cumplimiento normativo. Exacto. Si no se exigen este tipo de cosas, será muy difícil avanzar.
Lo que pasa es que tenemos un marco inmobiliario complejo ya de por sí. Está el tema de los alquileres y el precio de los alquileres en debate, la disponibilidad de vivienda social. Es una buena oportunidad, ¿no? Al final estamos en este debate del alquiler, de por qué los alquileres tienen que tener un precio mínimo, no regularlo, no privatizar, no sé, hacer... Todo ese debate debería incluir todo esto que además es que en 2030, 2030 está cerca, pero es que 2050 lo tenemos al lado también. Y es que tenemos una responsabilidad ya no solo por ese compromiso, sino por el planeta, las tres P, ¿no? El planeta, las personas y el propósito. ¿no? A mí me gustaría también que el público participara haciéndonos algunas preguntas. Tenemos todavía 5 minutos para ello. Simplemente una puntualización. La nueva directiva es muy exigente y tiene muchos aspectos, como puede ser la aerotermia, como pueden ser los puntos de recarga, las preinstalaciones de puntos de recarga de vehículo eléctrico, el autoconsumo, pero simplemente quería dejar una cosa muy clara. Los CAEs son medidas, solamente se limitan a la eficiencia energética, al ahorro energético. O sea, pueden aplicarse a la compra de un vehículo eléctrico, pero no se aplica a un punto de recarga, por ejemplo, en un edificio. ¿De acuerdo? Para el autoconsumo fotovoltaico tampoco. Pero sí que os propongo que os miréis bien la normativa, que además vais a tener documentación ya disponible, muy extensa, en cuanto a los parámetros que se tocan, lo que entra, lo que no entra, y cuál es el escalado y el itinerario. Muy interesante, de verdad, para todos los profesionales. Y ya con esto os abro la palabra al público para que nos dirijáis las preguntas que consideréis oportunas. Tenemos 5 minutos para ello, pero bueno, vamos a aprovecharlos. Sí. Iván. No sois parte importante, sois parte imprescindible, porque el instalador es el que va a hacer la instalación. En algunas, hay 2 tipos de fichas CAES. Para proyectos singulares es más una metodología de cálculo porque es un proyecto, pero para proyectos escalables y repetidos son fichas que te dicen iluminación, ventilación, lo que sea, aerotermia, y tienes varias fichas sobre bombas de calor, hibridada, sencilla, en residencial, en terciario. En alguna parte de esa ficha pone al final que el instalador, aparte de instalar, tiene que verificar que esa instalación está hecha según eso. Si tú eres un instalador que está dentro del sistema CAES, vas a tener muchas más opciones. Tú imagínate que tienes un proyecto goloso, que te interesa ir a por él, y tú vas y le dices, este es mi presupuesto, yo soy muy buena, garantizo la seguridad, la funcionalidad y la eficiencia energética. Y va alguien que es competencia tuya y dice, mira, yo soy muy buena, esto es mi presupuesto, te garantizo la funcionalidad, la seguridad, la eficiencia energética y además te puedo aconsejar sobre cómo tenemos que tramitar tu proyecto para que te beneficies del ahorro CAES, porque esos ahorros van al usuario final, no van al instalador. Pero, ¿a ti te diferencia de otros? Además, piensa que todas las administraciones, las gran mayoría de empresas, en las licitaciones que sacan, sabrán que el instalador o la empresa que gane ese concurso tendrá que preparar las fichas CAES. Por un lado, eso. Por otro lado, lo ha explicado ya muy bien, es la competitividad. Tú harás el mismo o mejor trabajo, pero el otro le hará la gestión de esos ahorros que le representará un ingreso a él. Tendrás que competir contra eso también. No, y por último también te diría que si estás trabajando en fotovoltaica y bomba de calor, es una forma de asesorar a vuestro cliente para que se anime a montar eso, ¿no? Y no elija otro o pare su inversión o tenga esa reticencia a realizar esa inversión, ¿no? La parte, como dice, no es que seáis fundamentales, es que sois imprescindibles. Sois los que tenéis el contacto con el usuario final y los que sois capaces de poder asesorar a ese usuario final sobre qué tecnología es la adecuada. Y vosotros dedicándoos a fotovoltaica y bomba de calor es, vamos, fundamental. Yo os quería comentar una cosa muy a nivel práctico, ¿eh? Yo soy consultor de empresas instaladoras y llevo ya muchos años en el tema y yo sé que algunos de vosotros están preguntando, ostras, más papeleo, más problemas. ¿Verdad que os lo estáis preguntando? A ver,
este viaje, esta oportunidad, no representa ir solo. El mercado se va a transformar y habrá una serie de partners o colaboradores, unos que pueden dedicar más a los trámites administrativos, a hacer la labor de ingeniería, vosotros más a la de instalación. Lo que es importante es que veamos la oportunidad y seamos el inicio o el final de esa ejecución. Podemos ser el inicio si vemos la posibilidad de que un cliente necesita un CAE. Perfectamente. Hablamos con la empresa que nos pueda tramitar todo ello y de alguna manera nos repartimos el trabajo y el negocio. O puede ser que esa empresa, esa ingeniería, esté especializada precisamente en capturar CAEs y siempre va a necesitar de un instalador que le haga el trabajo. O sea, no lo veamos como un problema, sino una oportunidad de compartir la oportunidad. No hace falta viajar solo en este viaje. Si vas solo, llegarás más pronto, pero seguramente no llegarás tan lejos, ¿no? Yo quería poner este punto práctico porque sé que todos os estáis haciendo esta pregunta. Porque la mayoría de vuestras empresas son empresas pequeñas y que el tema del trabajo y el acumulado trabajo y la burocracia os desborda. Entonces, no le tengáis miedo ahí. Hay que pensar en que es una oportunidad. ¿De acuerdo? Por ahí había otra pregunta. Sí, está diciendo que hay dos figuras, el sujeto obligado y el sujeto delegado. Vale. Sí. Correcto. Sí. Sí. Pero también dependiendo del volumen de la operación, pues es más complejo, menos complejo. Ese sujeto delegado puede ser uno o puede ser otro. O sea, eso se tiene que ir configurando. Sí. Esto de los CAEs es muy incipiente. O sea, lleva poco tiempo. Y pensar una cosa, ahora habían 52 tipologías de CAE en función de diferentes sectores, residencial, terciario. Ahora se ha ampliado a 112 o 114. 114 hay ahora. Pero en Francia hay como 1000. Y bueno, los tenemos bastante cerca los franceses, o sea, quizás tenemos que copiar un poco ciertos modelos, ¿no? O sea, esto acaba de empezar, ¿eh? Sí, a ver, sí que es cierto que el Real Decreto cuando habla de los agentes, habla de estos dos, del verificador, del gestor autonómico. Pero hay una figura que cada vez más empresas, en vez de dar el salto y coger el compromiso y convertirse en sujetos delegados, simplemente son intermediarios. Nosotros como ICAEN somos el gestor autonómico. Es decir, se registran los certificados de ahorros energéticos que se hacen en Cataluña, se registran en el ICAEN. Con lo cual, estamos viendo quién está moviendo este mercado. Y te puedo decir que la figura del intermediario está presente en todos los convenios. Es la persona que relaciona al particular que ha comprado su bomba con el sujeto delegado o obligado. Y ya estamos viendo empresas que están haciendo esa función de pegamento de estas dos. Por eso que aunque el Real Decreto no lo reconozca, el intermediario es una figura, lo han explicado ellos muy bien, que es vital. Es vital para recoger todos estos pequeños ahorros que sumados hacen una gran cantidad, ojo. Y un poco me repito con lo que he dicho antes, los CAE no se limitan al ámbito residencial. Pensar, si trabajáis con ayuntamientos, ahí hay un nicho de mercado brutal. Perdonad que sea un poco marketingiano, pero al final tenemos que hablar de dinero, ¿eh? No solamente de ecología, sino de dinero porque somos empresas. Entonces, a ver, como negocio en el mundo de los ayuntamientos, pequeños o grandes, hay infinidad de oportunidades. ¿Por qué? Porque hay polideportivos, porque hay comunidades energéticas, porque hay infinidad de cosas que tienen un consumo intensivo, brutal de energía final y evidentemente son ahí ideales para aplicar un CAE. Y un sector, por ejemplo, también el industrial, que aquí en Cataluña la industria es muy potente. Correcto. El industrial tiene una potencia brutal. O sea, el consumo que tiene una industria y los ahorros con CAEs son de mucho dinero. Y ese ahorro le permite a esa industria hacerle esas obras que vosotros vais a ejecutar al final. O sea, entonces, es una oportunidad muy, muy, muy importante, ¿eh? Para los que os dedicáis a mantenimiento industrial, por ejemplo, simplemente con que vayáis a una industria que tenga muchos motores eléctricos y de hace ya bastantes años, y creo que hay unas cuantas, ahí tenéis, vamos, no os lo acabáis.
Yo iba a comentar que la semana pasada que estuvimos en otro foro sobre bombas de calor, personas de la administración de la Comunidad de Madrid, en ese caso, decían que de las subvenciones solicitadas, no todas cursadas, porque también se decía que parte de la lentitud en la gestión de subvenciones y de ayudas es que muchas se entregan incompletas, entonces al final pues los pocos recursos que tienen pues se dedican a repasar cosas que no están bien, reclamar y bueno, que no optimizamos eso. Pero decían que la mayoría de las reformas y rehabilitaciones que se hacían en residencial eran la cocina y los suelos y los muebles. La parte energética costaba. Lo que se ve. Sí. Y sin embargo, donde había un nicho muy importante de rehabilitación energética y las ayudas de aerotermia habían subido mucho, era en colegios y en guarderías, en centros educativos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos que son concertados y son privados y ahí la pela manda. La cuenta de resultados es importante. Entonces, en cuanto hay un poco de ayuda y se hace una inversión que tiene un retorno con los CAE bastante razonable, se están cambiando mucho. Entonces, es otro nicho importante en la parte de terciario. Perfecto, sí, sí. Hay que hacer un pequeño estudio, un análisis de lo que tenemos delante. Una escuela, seguramente con una superficie disponible encubierta muy amplia, en metros cuadrados, fotovoltaica seguro. Aerotermia, porque el consumo en climatización es obvio, y ya solamente con esas dos cosas tenemos bastante recorrido. Sí. Y seguramente habrían más. Y además, el último inciso, en la parte de centros educativos, quizás la rehabilitación y la solución con bombas de calor es algo más sencilla que en residencial porque generalmente las necesidades de ACS son menores. Generalmente. Luego depende del tipo de centro educativo. Hay más espacio también. Bueno, sí. Exactamente. Sí. Ahí sí hay instalaciones deportivas, quizás ahí. Entonces sí. Bueno, pues sí. Yo he empezado a trabajar ahora con un gestor energético que me tramita todo el tema de los CAE y tal. Yo he probado el primero, tengo un par de clientes que están interesados, los puedo poner en contacto con ellos. La pregunta que me hace el usuario final siempre es ¿cuánto voy a percibir yo en el tema de los CAE? ¿Hay alguna forma de tener un cálculo previo para cuando un administrador va a hacer la visita y poder orientar a un cliente el retorno que va a tener y de cuánto va a ser el tiempo del retorno que el cliente perciba ese dinero por esos CAEs? El dinero de las CAEs, bueno... Espera, ¿me permites que reproduzca su pregunta por si no la habéis oído? Sí. Sí, ha preguntado, bueno, que él está empezando, que es un instalador, está empezando, y comenta que al final la pregunta que le trasladan los usuarios finales es, bueno, pero ¿cuánto dinero me va a llegar a mí de las CAE? Pregunta si hay algún baremo por tener una respuesta principal y luego cuál es el retorno de inversión de ese tipo de instalación. Vale, pues posiblemente te lo van a contestar mejor desde CAEN. Mira, nosotros tenemos un precio que es el final. Es decir, y aquí hablamos de CAEs, pero nosotros siempre nos vamos a mover con ahorro energético, ¿vale? Una vez verificamos que el ahorro es real, pasa a ser un CAE. Entonces, estos sujetos obligados o delegados que tienen que hacer esa aportación, ellos van a hacer una equivalencia de decir, por cada megavatio que vayan a ahorrar, representará que son 182 euros. Cada año se va actualizando este precio. Ese va a ser el precio tope de los ahorros. Va a haber una figura que los va a equivaler a 182 euros. ¿Va a ser un retorno económico una sola vez? Es que sí, es que las actualizaciones tienen una sola a la vez. Y a diferencia de Francia, nosotros contamos el ahorro que va a hacer durante un año y lo liquidamos una vez. Vale, ese es el precio tope. A partir de aquí tienes que hacer un trámite administrativo que es con la administración que decimos si eso no es válido. Para que te hagas una idea de los órdenes de tiempo. Nosotros tenemos un máximo de 10 días. A decirte, 10 días. Desde que se presenta a decirte, ¿es válido o no? Con lo cual, si lo comparamos con una subvención... No, es brutal. No. Si no contestamos en 10 días, es silencio administrativo y es un sí. De hecho hay sujetos delegados que una vez generado el CAE, el pago es inmediato. A mí lo que me han vendido. No, es así, o sea, el pago es inmediato. O sea, una vez que el certificado está aprobado, ese certificado
al final es un documento válido para generar ese dinero. Normalmente los pagos se hacen una vez el gestor autonómico lo valida. ¿Por qué? Porque nadie se quiere pillar las manos. Sí. Es decir, se hace un papel como diciendo que el instalador dice, he hecho ya esta obra tiene este equipo, este modelo y tal. La ficha lo ha explicado muy bien él sobre el medio administrativo. Y lo ha explicado él muy bien de que os animaba a veáis la ficha. La ficha es una multiplicación con una resta. Es muy sencillo. Simplemente presentar la factura con una hoja de cálculo en el que dices, sustituyo este equipo que tiene un rendimiento por este otro que tiene otro. Calculo y estos son los ahorros. Una vez tienes la ficha con las facturas, con los datos de la ubicación en donde está puesto ese equipo, que se pueda identificar, ya el sujeto delegado o obligado puede verificar esos ahorros. Una vez ya la verificadora le dice que sí y el gestor le dice que quiere que sí, normalmente es cuando ya paga. Con lo cual, el pago es rápido. El otro día, con una reunión con el Ministerio, hemos pedido publicar unos órdenes de magnitud relativos de lo que se le suele estar pagando al beneficiario oficial. Pero todo esto cogerlo entre comillas, ¿eh? Orden de magnitud relativo, que dependerá de la facilidad de la ficha, de la cantidad del ahorro o de la cantidad de fichas que tú seas capaz de aglutinar. Con lo cual sí que es cierto que el intermediario hace pues como de cojín, ¿no? Te ofrezco este producto, a cambio de que me quedo tus ahorros, te hago este descuento. Pero tienes que tener antes hablar con el sujeto delegado o obligado, o como tú, en este caso, con un gestor, que te garantice que te comprará esos ahorros después. Exacto. Una distribuidora. Pero todo esto, como son CAEs, remito a la jornada que iba a hacer Lluís, que es mañana por la tarde, ¿no? Sí, pero eso en el auditorio. En el auditorio. Pero bueno, que vamos a hablar de eso continuamente también en el resto de las 3 mesas también, porque al final entran en muchas partidas. Sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿tenéis más? ¿Sí? Sí. Las sesiones se graban y luego la organización os las envía a los asistentes. Ah, bien, bien. De todas maneras, si podéis venir presencialmente, mejor, ¿eh? Siempre, el directo siempre es mejor. Y vuestra participación, además, tenéis la oportunidad. Muy buena la idea de reproducir la pregunta porque nos falta la megafonía. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Reproduce la pregunta para que... Sí, o sea, vuestro compañero lo que dice es de qué manera se puede fomentar la figura del técnico certificador para que los propietarios sepan a quién se le dirigen. Nosotros hemos hecho hincapié y en el nuevo reglamento de certificación, y lo preguntamos en el formulario, es obligado a hacer la visita. Es obligado. Como mínimo hay una declaración responsable de quien lo hace, me está diciendo que está visitando. Entonces ya nos estamos encontrando los primeros casos en que el propietario me dice, oye, me gustaría denunciar a fulanito porque aquí no vino nadie. Entonces nosotros decimos cómo se puede hacer. Eso es primer punto. Segundo punto, pues con esta directiva y con los cambios que hay, en breve tendremos que generar un mecanismo para verificar a los técnicos certificadores. Y estábamos pensando de qué manera sería la más adecuada. De momento la idea que más nos gusta es, como cualquier otro técnico, el examen. Pero si tú acreditas una experiencia, unos conocimientos, un número de certificados, que nosotros podamos verificar qué certificados ha hecho. Más que nada porque con las revisiones y con las inspecciones intentamos hacer una criba. Pero es un sector que es muy fácil introducirse. Entonces te puedes cargar unos cuantos un año, pero al año siguiente se te han generado 100 nuevos técnicos certificadores. Entonces, como organismo responsable del registro, nos sabe muy mal que los buenos profesionales vean que hay un intrusismo profesional increíble. Entonces intentamos hacer cositas. César, una pregunta, y no es obligatorio, yo aquí con desconocimiento, ¿no es obligatorio hacer un informe
con fotos en donde se especifique la certificación energética. Es así porque las ventanas son de cristal sencillo, no son de doble cristal. El aislamiento tal, los suelos tal. No es obligatorio documentar la visita con fotos y... Sí. Aunque lo de las fotos, por favor, no pongáis muchas, que si no nos petáis el servidor. Pero es obligatorio. Sí. El único problema que hay es que las herramientas de certificación, como se hicieron en su día, hay una en concreto que abarca más del 95% de los certificados, que puedes decir sí, no, o valores por defecto. Entonces, ¿qué pasa? En Excel. Mucha de la calidad de la certificación que tenemos queda en entredicho, porque ya la propia herramienta te ofrece valores por defecto. Pero a todos esos, en el plan de verificación y de inspecciones que se hace anualmente, tenemos muchas sorpresas. La lástima es que estamos abarcando entre un 5% de los certificados que nos entran y un 1% son los que se hacen la inspección. Con lo cual, imaginaos todo el resto. No. Vuestro compañero tiene toda la razón. Yo he destacado intencionadamente la parte negativa que me representa para mí como verificador, por comprobar. Pero hay muchos datos que el técnico, si quiere hacerlo bien, debería hacer una cata, debería hacer una visita profesional. El certificado no saldría por 30 euros, saldría por 300, 400. Hay un aspecto fundamental en todo esto, en toda esta historia, hay un aspecto fundamental. En el País y es la confianza. Porque obligan a la inspección de pensar una cosa, poneros en el lugar del usuario. Si para nosotros como profesionales todo esto que estamos hablando es complejo, porque lo es, no lo vamos a negar, imaginaros para un usuario, y sobre todo por un usuario doméstico, ya no hablo de un industrial. Es complejo. Si no basamos todas nuestras actuaciones en la confianza, todos los pasos que tengamos para adelante quedarán en vano. O sea, necesitamos fomentar confianza y crear buenas experiencias para que un usuario satisfecho sea nuestro, de alguna manera, nuestro evangelista, ¿no? No sé si me explico. O sea, porque si no, toda esta carrera de fondo que tenemos por delante, no llegaremos. No llegaremos. La confianza es fundamental. Y hay que actuar de forma impecable. Denunciar también aquello que sea una mala práctica. Claro, pues incidiría mucho también en hacer esa labor un poquito de pedagogía, porque igual que todo el mundo se compra un electrodoméstico AAA o se compra y va mirando ciertas cosas cuando se las compra, o yo que sé, un coche que consume poco o consume mucho, la gente no pone ese foco cuando se compra una vivienda o cuando hace una reforma o cuando pide el propio certificado, ¿no? Simplemente quiere tenerlo, ¿no? Porque es obligado a tenerlo y ya está. Le da igual que sea FG, como si haya hasta W. No, creo que también hay una parte pedagógica que tenemos que hacer a nivel país, de que tenemos que mejorar, porque yo hablo mucha gente con gente que no está en el sector de 2050 de hacer emisiones y nadie sabe nada. Nadie sabe qué requisitos tienen que tener. Nadie sabe, solo hablamos de ahorro en euros. O sea, la gente ahora se hace sus reformas para ver si puede ahorrar en su factura, pero nadie tiene esa conciencia igual que la tiene con coches eléctricos, con los que pueda tener o con, yo qué sé, y fijaos que la inversión que hacemos en nuestras viviendas posiblemente sea la más importante que hacemos a nivel de nuestra vida. Creo que hay una parte de pedagogía al usuario final que tenga que tener esa confianza para decir, oye, ¿por qué quiero pagar yo 500 euros por un certificado energético? Porque quiero realmente saber cómo está mi casa o cómo la puedo mejorar. Ahora la gente lo paga el más barato o te lo regalan en Idealista, ¿no? Cuando te compras una casa, ¿no? Entonces, esa parte de dar valor a lo que realmente hay que hacer es lo que puede hacer que mejoren también esos certificados, ¿no? Porque cuando tú das valor a algo, buscas que sea lo mejor. Entonces, no... O sea, empezando por la célula de habitabilidad. Tiene la célula, pero más que nada porque no haya ningún problema administrativo. No más allá. Claro, estamos equivocados, ¿no? En fin. Sí, hay que hacer un cambio de mentalidad en todo. Y luego el mantenimiento. Claro, hacemos una rehabilitación y luego ya tú como propietario de aquello tienes una responsabilidad en conservar aquello que se ha rehabilitado, ¿no? Y un mantenimiento, que nos falta una cultura de mantenimiento con respecto a otros países del norte de Europa. O sea que son cositas que tenemos que ir incorporando a nuestro día a día y vosotros sois los prescriptores, en definitiva, de todo esto.
Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Nos hemos pasado un poco de horario, Un pero poquito, no pasa nada porque yo creo que ha sido sumamente interesante y ahora yo hago una presentación de lo que son el estado actual de las comunidades energéticas en Cataluña. O sea, si os interesa os quedáis, pero me he robado un poco de mi tiempo porque me parecía más interesante lo que se ha comentado ahora en esta mesa. Nada, muchas gracias. Pues Muchas muchas gracias gracias. por Rubén. invitarnos. Gracias. Gracias. Si os interesa el tema comunidades, os lo explico. Sí, sí. Yo sigo. Gracias. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Sí, venga, nos vemos. Muchas gracias. Hasta